mis queridos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase número 2 de este curso, ¿no es cierto?, de homilética, retórica, oratoria o como quieran llamarlo. Hoy es la segunda clase y nos vamos a concentrar en una pregunta que al mismo tiempo es el título de esta clase. Como ustedes ven aquí, el título de hoy es ¿Cómo se aprende a predicar? De eso vamos a hablar y la respuesta en realidad es bastante sencilla. Uno aprende mirando, como en la mayoría de las profesiones. ¿No es cierto? Si uno va a ser carpintero, por lo general aprende mirando a alguien que lo hizo antes que uno, al papá tal vez o algo así. Hay profesiones como la medicina donde uno también aprende mirando, pero hay mucha teoría que cubrir. Y creo que en la oratoria, en la homilética, hay de ambas cosas también. Es necesario cubrir el saber cómo hacerlo, pero después hay mucho que practicar. Pero hoy día nos vamos a concentrar en mirar, en aprender, en imitar. Bueno, recordemos brevemente que en la clase anterior estuvimos hablando acerca del llamado que nuestro Señor Jesús hizo a todos los creyentes de ir al mundo y hacer discípulos. O sea, esto no es una opción. Es simplemente un mandato de Dios. Y Él cuando lo dijo en Mateo capítulo 28, dijo, toda autoridad me es dada. Es decir, Él recalcó que tiene la autoridad, tiene todo el encargo divino para decirnos vayan y háganlo. Y nosotros debemos entonces entenderlo no como una opción, no como si tenemos ganas, tiempo o lo que sea, sino algo que hay que hacer. Y por lo tanto, como es un trabajo para todos nosotros, todos tenemos que aprender a hacerlo de una manera u otra. Y es precisamente lo que vamos a ver hoy día. No vamos a hablar entonces todavía de cómo elaborar un mensaje, cómo escribirlo, cómo resumir las cosas, cómo ponerlo en papel y empezar a predicarlo, sino más bien en qué tenemos que fijarnos, qué modelos escoger, y por supuesto, cómo tratar de imitar lo bueno y desechar lo malo, ¿no es cierto? Comencemos entonces y vamos con esta pregunta. ¿Cómo aprendemos? Y me interesa que leamos esto para comenzar. Todo creyente es llamado a ser un discípulo. Por otro lado, todo predicador debiera ser un maestro, pero no todo maestro es un predicador. Esa es una diferencia re importante. Para poder hacer discípulos, primero hay que ser discípulo. Posteriormente, para hacer un discípulo, la clave es la enseñanza. Jesús nos dijo, vayan y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Así que el proceso es de enseñanza. En la práctica, en la teoría, como modelo, hay muchas formas, pero enseñanza. Por lo tanto, todo discípulo es un maestro, pero algunos han de ser predicadores. Y yo creo firmemente que todo predicador es un maestro, pero no todo maestro es un predicador. Bueno, vamos viendo. En primer lugar, lo que tenemos que estar muy claros es que tenemos que tener un contenido. Como maestros, todos ustedes, todos nosotros, tenemos que tener un claro manejo de los métodos de estudio bíblico y una permanente rutina de estudio. ¿Por qué? Porque en última instancia lo que queremos comunicar son las ideas de Dios, son las revelaciones que Él nos ha entregado en su palabra, no nuestras ideas. Y por tanto es indispensable tener una rutina clara de estudio. Necesitamos predicadores, maestros que sean mejores para estudiar que para hablar. Y déjenme decirle que por eso he recomendado ya tantas veces nuestra escuela ministerial, porque necesitan un contenido que sea suficiente, que sea profundo, maduro y que de esa manera les dé un hilo de pensamiento y algo para compartir. Porque si no tenemos nada, lo que vamos a hacer inevitablemente es enseñar nuestras ideas, los conceptos que hemos ido atesorando con el tiempo, que vienen de nuestra crianza, del colegio, de la universidad, de tantas partes, y los empezamos a mezclar con algunas ideas bíblicas y después queda un pebre que a lo mejor se ve sabroso, pero no necesariamente es lo que Dios quiere que prediquemos. En segundo lugar,
tenemos que aprender a entregar el mensaje. Y ahí es donde les digo, se aprende mayormente observando. En el pasado bíblico no habían escuelas de predicadores. O sea, la gente miraba como lo hacía otro y lo imitaba. Es la manera en que los profetas lo hicieron, es la manera en que los reyes lo hicieron, es la manera en que todo aquel que tenía que hablar en público lo aprendió alguna vez, imitando. Salvo contadísimas excepciones en el mundo griego, no había escuelas de retórica, a diferencia del presente. Y yo me imagino que los discípulos imitaban a Jesús. No tengo por qué dudarlo. Yo creo que ellos imitaban el tono de voz, lo imitaban cuando se sentaba para un grupo pequeño o cómo se ponía de pie y proyectaba la voz para un grupo más grande. Lo imitaban en la manera de clavar las enseñanzas, en el uso de parábolas, en la forma de predicar que se usaba en aquel entonces, en los rabinos como lo hacían. O sea, yo creo que el proceso de imitación tiene que haber estado presente en los discípulos. Yo me imagino, sin mucho de equivocarme, creo, que si pudiéramos tener contacto con los primeros discípulos, de una hora u otra manera veríamos el método de Jesús. Y creo que eso es re importante. Los modelos que vamos a ir viendo, por supuesto, tienen virtudes y defectos y tenemos que aprender a tomar unas cosas y desechar otras. En tercer lugar, la lectura. Fíjense que en el mundo en que vivimos hoy, la lectura es algo que es bastante carente. No solamente el hábito de leer, sino la capacidad de hacerlo en voz alta, de hacerlo correctamente, de seguir un pasaje sin equivocarnos, sin introducirle palabras o cambiar las terminaciones o cambiar los verbos, ¿no es cierto?, el modo, el tiempo. Lo hacemos inconscientemente, sin querer, pero es porque no tenemos mucha práctica al leer. Debemos aprender a leer con sentido, que los pasajes hablen por sí mismos. Y de hecho, un buen estudio bíblico comienza con una buena observación del pasaje. Y una buena observación requiere una lectura cuidadosa, poniendo respeto a las comas, a los puntos, a las puntuaciones en general, a las declinaciones, a las conjugaciones, todas esas cosas de gramática que a lo mejor no nos gustan tanto, hay que ponerle atención para observarlas, pero también al leerlas. Y en cuarto lugar, la comunicación. Allí es donde tenemos que aprender ciertas técnicas y también se aprende mucho mirando, o sea, la dicción, cómo las personas que nosotros vemos y que lo han hecho antes que nosotros pronuncian, cómo mueven la boca, cuánto la abren, cuánto se demoran en las palabras, ¿no es cierto? Las pausas que usan los predicadores, el humor. Es tan importante eso, pero no puede ser a cada rato y no puede ser solo una poca cosa en todo el mensaje. Tiene que ser una forma que se planea. Y eso lo podemos mirar en otros e imitar. El lenguaje no verbal, por supuesto, la postura del cuerpo, el uso de las manos, ¿verdad? La intensidad o la sorpresa, todas esas cosas que tienen que ver con histrionismo se pueden mirar en otros y decir, mire qué bien le sale eso, tal vez yo podría imitarlo y a lo mejor darme cuenta, a mí no me sale y por lo tanto no trato de imitar lo que no me sale porque entonces se ve forzado y a veces hasta ridículo. Por supuesto, junto con una adecuada vida espiritual, todas estas cosas que vamos aprendiendo empiezan a recibir el respaldo divino para que la palabra se transforme en palabra viva. Y lo sabemos cuando tiene unción, cuando se produce transformación de los oyentes. ¿Me van siguiendo? Esta es la manera de aprender, la manera más antigua que existe. Y quiero comenzar entonces a mostrarles algunos ejemplos de cómo aprender mirando. Y para eso vamos a hablar de la copia en el proceso de aprendizaje. Quiero tomar un poco en esta clase un tiempo para darles mi testimonio. Quiero hablarles de mis inicios y mostrarles entonces cómo fueron las cosas al principio para mí y cómo fui aprendiendo las cosas que pude aprender a hacer, y las que me salieron bien y las que no me salieron
también. Y por eso traje esta Biblia tan antigua mía, que la tengo súper parchada, pero aquí tengo algunos tesoros que quiero mostrarles también. En primer lugar, existen libros de temas que son re interesantes y en mis inicios yo los usé ampliamente. Por ejemplo, recuerdo este de acá, La vida de Elías, de un autor ya muy antiguo, Arthur Pink, que tal vez hoy en día no lo consideraría la mejor persona para imitar, pero en aquel tiempo me fascinaba. Yo tenía menos de 30 años cuando el pastor de mi iglesia me dijo: por todo un verano quiero que usted, Enzo, se encargue de la predicación de los domingos en la noche. Entonces teníamos cultos los domingos en la noche y yo tenía que encargarme durante todo el verano. Y son muchísimas prédicas para una persona que está comenzando. Entonces yo me preguntaba, ¿de dónde voy a sacar tanto mensaje? Y se me ocurrió, la verdad, solo, nadie me dijo, y ha resultado algo muy positivo hasta hoy, la copia en el proceso de aprender. En ese caso, yo no sabía cómo elaborar tantos mensajes. Ya había aprendido el curso, tenía la técnica, pero ¿cómo hacer para tanta cosa, tanto mensaje? Todas las semanas, para mí eso era enorme cantidad. Entonces me compré este libro, La vida de Elías. Y simplemente lo dividí, ese libro, en la cantidad de domingos que necesitaba y fui entregando el contenido de una persona que lo estudió antes que yo, en este caso Pink, y lo fui entregando lo mejor que pude con toda la técnica, pero fue una copia. Y cuando uno hace bien la copia, entonces edifica porque está usando un buen material y uno pone de lo de uno, las experiencias, las anécdotas, las ilustraciones, pero el contenido que no tenía ni tiempo para buscarlo, ni tampoco la experiencia, me lo dio otra persona. Lo mismo hice con este otro libro de Charles Swindoll, un hombre que me ayudó mucho en mis inicios como predicador. Él es un gran predicador y un gran escritor. Y me di cuenta que él elaboraba series de mensajes y después los transformaba en libros. Y ya tan temprano me di cuenta que tal vez esa sería una buena forma, una buena técnica para alimentar una iglesia. Y usé este libro, 3 pasos adelante, 2 para atrás, que trata sobre el libro de Nehemías. Lo desarrolla completo y saca un montón de principios re bonitos y muy interesantes, y siempre sus libros están divididos como si fueran pequeños sermones. Entonces ese libro lo enseñé en la escuela dominical para varones en mi iglesia durante todo un invierno y fue súper positivo para la gente. Yo aprendí muchísimo, fue la primera vez que estudiaba un libro de la Biblia completo como Nehemías, y entregarlo fue un privilegio y de verdad aprendí, y creo que los hermanos también fueron bien edificados. Entonces este proceso de copia en el proceso de uno de aprender es súper positivo porque vamos a la segura. Eso sí, les recomiendo que si van a copiar autores, asegúrense que sean biblistas, porque hay un montón de oferta de libros en el mundo cristiano. Muchos son de temas, algunos no son muy bíblicos siquiera, y algunos están, qué sé yo diría que ni siquiera valen la pena, pero hay otros que son excelentes. Y estos excelentes hay que ir conociéndolos, pero sobre todo, si uno quiere usar el material para entregarlo, para predicar, asegúrense de que sean biblistas. Yo me acuerdo que cuando nosotros estábamos en la iglesia, en mi primera iglesia, aprendiendo estas cosas, tratábamos de imitar en todo a nuestro pastor. Claro, él era muy histriónico, tenía una buena capacidad de vocalización, de movimiento en el púlpito, realmente lo hacía muy bien, y él era irlandés. Entonces varias veces nos sorprendimos no solamente imitándole los movimientos, sino incluso el acento, y eso ya es totalmente ridículo, pero es parte del proceso. Uno se identifica con las personas, quiere imitarlos. Después, con el tiempo, uno va sacando lo propio, y eso es lo que lo hace único, ¿no es cierto? La identidad propia. Pero al principio, les digo, no hay nada de malo en imitar, y pueden hacerlo con confianza si tienen la madurez de seleccionar lo bueno, no todo, ¿no es cierto? Y además
de no ser hipócritas, no ser falsos, o sea, citen a las personas que imitan. No como algunos que de pronto yo me doy cuenta que están predicando cosas que yo les he enseñado, pero lo hacen parecer como si fuera de ellos, como que ellos lo descubrieron. Y eso no es muy apropiado. La verdad es que a mí me da lo mismo, pero la gente cuando lo nota, porque compara las cosas y se da cuenta, entonces la persona que lo está haciendo es la que queda en ridículo. Y yo, por mi parte, desde temprano, le decía a la gente, mira, vamos a estudiar este libro, estoy sacando información de este libro, este autor me ha fascinado y creo que lo podemos estudiar juntos y así. Por ejemplo, en un curso que tenemos en nuestra escuela ministerial, que es el curso de Antiguo Testamento 1, yo les encargo que lean obligatoriamente este libro que yo escribí, La vida de Jacob, que es el resultado de varias prédicas sobre la vida de Jacob que me parecieron tan ricas en el contenido y en lo que produjeron en la gente, que finalmente se transformó en un libro. Y lo uso ahora en este curso de Antiguo Testamento como un modelo. Cómo usar las biografías bíblicas para sacar contenido, material, para enseñar en todos los niveles de la iglesia. Entonces, además de conocer una parte importante del libro de Génesis a través de este libro, enseño cómo predicarlo y por lo tanto los alumnos no solamente tienen que leer el libro, sino escuchar los mensajes que están grabados en audio. Entonces les sirve de modelo, porque al final la escuela ministerial no es solamente para que llenen la cabeza de datos, sino que tengan el material necesario para compartirlo. Y le enseño cómo compartirlo. De eso se trata. Entonces, ahí tienen una forma, un modelo. Creo que son muy buenas herramientas y en nuestra iglesia tenemos cualquier cantidad de libros de discipulado y otros de materia bíblica como este, que están hechos precisamente a base de predicaciones previas, lo mismo que hacía Swindoll, que fue mi modelo en ese sentido, y por eso lo recomiendo muchísimo. Yo me sentiría honrado si ustedes deciden copiarme, deciden usar mis materiales y en su proceso inicial lo utilizan, lo entregan y en lo posible lo citen también, porque creo que eso es lo honesto, pero la verdad es que con tal de que el reino de Dios se extienda y se expanda, yo soy feliz que me copien incluso aunque no me citen. Lo mismo eso. El punto es que lo hagan, porque es una excelente manera de comenzar. Fíjense, y algo más sobre este proceso, muchos hermanos a través de la historia de nuestra iglesia han utilizado mis mensajes del día domingo o de otro día y después los reproducen en las células de oración en casa. Y creo que eso también es fantástico porque lo entregan, el mismo mensaje lo entregan a su manera, porque han tomado apuntes en el culto o les entrego el mensaje o escuchan la grabación, lo que sea, y lo reproducen después. Van a la segura porque el material ya fue estudiado, no tienen que estudiar tanto porque alguien lo hizo por ellos, ya está condensado, ya está estructurado homiléticamente y por lo tanto lo que tienen que hacer es entenderlo bien y entregarlo. Es una excelente manera de comenzar. De hecho, el pastor David Yonggi Cho, que me imagino que les suena a todos ustedes, el que fuera pastor de la iglesia más grande del mundo en Corea, ese hombre que ya está con el Señor utilizó este método. Él obligaba a todas las células que había en su iglesia, las que se reunían en casa, y eran miles, a que utilizaran el mensaje que él había predicado el domingo anterior. O sea, todos en la semana tenían que usar el mismo material y ese material era la predicación del pastor. De esa manera el pastor se aseguraba de que lo que él había preparado no solamente durara, no sé, los 40 o 50 minutos de un culto, sino que fuera entregado, masticado por la congregación durante la semana, por medio de las células. Se dan cuenta, tiene un doble propósito. Pero el punto es que los predicadores de las células también se beneficiaban muchísimo con esto en el proceso de la copia. Ellos aprenden, entregan lo adecuado, se produce unidad y la gente va dándose cuenta de lo que puede aportar, además de lo que está entregando. ¿Me siguen?
Es necesario aprovechar todas las oportunidades que el Señor nos da. Una vez que empezamos con este proceso de copia, el Señor nos va abriendo oportunidades para que usemos el material que vamos juntando, sea propio o sea de otro. Insisto, no es tanto eso lo importante, sino que también nos empecemos a foguear entregando lo que ya empezamos a comprender. Es necesario aprovechar toda oportunidad. Si le invitan a enseñar a niños, pero hágalo. Como monitor en un discipulado, guiando en una célula en casa, donde se pueda, en lugares de jóvenes, en sitios de oración, donde se pueda. Fíjense que enseñar a niños no es nada de fácil. Y finalmente queremos especialistas, gente que haga el trabajo con niños lo mejor posible, porque queremos que nuestros niños sean enseñados con la mejor calidad. Pero al principio uno no sabe si ha sido llamado al ministerio de niños y si Dios le está dando algún don especial para trabajar con niños. ¿Cómo lo sabe? Pues intentándolo, yendo a la escuela dominical, ofreciéndose y trabajando con los niños. Y cuando uno hace eso, tal vez descubre que no es lo suyo, pero por lo menos va a sacar una tremenda ganancia de aprender métodos pedagógicos para compartir con pequeños que se distraen de la nada y entonces mantener la atención en una clase sumamente dinámica es una enseñanza riquísima que también va a servir, por supuesto, para la enseñanza con jóvenes y con adultos. Cuando uno tiene que enseñar a jóvenes, necesita esas técnicas pedagógicas con un poco menos de dinamismo que con los niños, pero bastante más que con los adultos, y también esto de poder captar la atención. O sea, uno tiene que ir viendo finalmente, como todos tenemos que hacer discípulos, básicamente tiene que darse cuenta si el llamado de uno es con niños, con jóvenes, con adultos o con todos. ¿Se da cuenta? Y ahí es donde uno va viendo finalmente qué es lo que tiene, en la práctica, en el camino. No puede uno simplemente comenzar diciendo, a ver, yo tengo un llamado a... No, la verdad es que tiene que probar, tiene que intentarlo. Y allí, con sensibilidad, escuchar lo que el Señor tiene para uno. Mensajes cortos, testimoniales, como por ejemplo al iniciar un culto, es una manera muy potente y muy buena para empezar a foguear a un predicador que se está formando. Pero insisto, antes de ser un predicador tiene que ser un maestro de niños, de mujeres, de adultos, de jóvenes, de lo que sea, donde haya una oportunidad. Y no estar diciendo lo que yo quiero al final es estar delante como el pastor y predicar. El púlpito, en primer lugar, es del pastor principal. Es el lugar que el Señor le ha dado para alimentar a sus ovejas. Y cuando Él presta el púlpito es porque lo hace con algún fin especial. Pero ese es el lugar del pastor. Y hay muchas otras oportunidades en la iglesia. ¿Ya? Muchos evangelistas que he visto, por ejemplo, me acuerdo de una campaña de Luis Palau a la que asistí. Él le dio la oportunidad a su hijo, que se estaba formando también como predicador, para que diera su testimonio. Más o menos 10 minutos antes del mensaje del papá, este joven dio su testimonio, muy lindo, muy impactante, que también ayudaba en la prédica posterior, pero lo iba fogueando para hablar delante de miles de personas, que no es lo mismo que hablar en un grupo de 4 o 5. Entonces, para estar en ese ambiente de miles de personas, el papá, en este caso Luis Palau, que también ahora está con el Señor, estaba fogueando, estaba permitiéndole, dándole espacio a su hijo. ¿Se dan cuenta? Cuando uno le da oportunidades a las personas tienen que ser muy sensibles y muy obedientes en aprovechar las oportunidades y hacer lo que se les pide. Si uno le dice a una persona, quiero un testimonio de 5 minutos antes del culto, no puedes tomarte el micrófono 15, 20 o 30 minutos, porque lo más probable es que no te den otra oportunidad. Si son 5 minutos, son 5. Puedes pasarte a 5 y medio, puedes quedarte en 4 y medio, pero no son ni 6 ni 7. Y eso es importante. El predicador es el que controla el tiempo de lo que va a decir. Y controlar el tiempo significa preparación y práctica.
Eso es bien, bien importante. Fíjense en este proceso de practicar que es necesario siempre estar preparados. Cuando me invitan a predicar en un funeral, y por supuesto es una de las cosas más tristes que hay siempre, pero mucho más frecuente que otras cosas. O sea, yo he predicado en muchísimos más funerales que en matrimonios. Preferiría que fuera al revés, pero esta es la verdad. Entonces, yo siempre llevo en mi Biblia pasajes. Por ejemplo, quiero mostrarles acá en mi Biblia, llevo mensajes que he predicado en otros funerales anteriores. Llevo también tal vez algún programa de funerales anteriores que me pueden servir de modelo. Llevo algunos pasajes bíblicos que he ido juntando y de esa manera tengo alguna pauta para comenzar. Porque les cuento, la primera vez que alguien me invitó a predicar en un funeral fue en Centroamérica. Yo estaba estudiando en el seminario, estaba recién comenzando, y un buen amigo que tenía allá, de pronto llegó al seminario, ni siquiera me llamó antes, llegó al seminario en vehículo y me dijo: Enzo, por favor, acompáñame, necesito que vayamos al cementerio. Ayer murió mi hermana, imagínense la intensidad de la situación. Ayer murió mi hermana, hoy día la estamos sepultando y no hay quien diga unas palabras. Obviamente dije que sí de inmediato porque era un amigo, pero no tenía nada preparado, de modo que en el auto, menos mal que se pudo, me senté atrás y allí con mi Biblia estaba preparando un par de pasajes y algún mensaje. Todavía hoy, por la intensidad del momento, recuerdo el mensaje que prediqué en esa oportunidad. Y así como esa anécdota, ocurren muchísimas, como por ejemplo en una oportunidad en que estaba predicando también en un funeral, y habiendo terminado ese, uno que estaba muy próximo se dio cuenta que había un pastor en este otro que estaba predicando, o sea yo, y como no tenían a nadie, después que yo terminé de predicar, se acercaron y me dijeron: mire pastor, ¿podría usted ayudarnos a compartir unas palabras? Porque no hay nadie que despida a la familia, que le dé una palabra de consuelo. Así es que, fíjese qué interesante, qué oportunidad. Por supuesto, respetando la situación, el dolor de la gente, siendo lo más empático, sensible y de ayuda que uno pueda al mismo tiempo, hermanos queridos. Es una tremenda oportunidad para compartir la palabra, para lanzar un mensaje evangelístico, incluso para invitar a orar a las personas, recibiendo al Señor. Lo he hecho muchísimas veces y siempre hay buena respuesta. Así que les animo, uno no sabe hasta dónde el Señor lo lleva a uno. Y bueno, de este tipo de anécdotas tengo muchísimas, tal vez les cuente algunas más adelante, pero por ahora valga con eso. Por ejemplo, otra anécdota que no tiene que ver con funerales, pero me acuerdo que también en Centroamérica yo estaba iniciándome y seguramente como era chileno, con un acento diferente, era el chiche, pues entonces me invitaban mucho, no sé por qué, pero les caía bien seguramente. La manera en que nosotros hablamos es como divertida para ellos. Entonces me invitaron a la inauguración de una casa. Habían remodelado completamente ese hogar y querían darle una inauguración con oración y con un mensaje. Entonces el pastor de la iglesia fue, ¿verdad?, y me invitó a mí. Y me pidieron que yo diera el mensaje. El pastor iba a hacer la bendición y todo, pero que yo diera un mensaje corto, 5, 10, 15 minutos, lo que fuera, algo así cortito, pero que yo fuera. Y entonces lo hice porque además los dueños de casa eran también amigos míos. Llego a ese lugar y entonces todo lo íbamos a hacer en el patio. Primera cosa, no tenía idea cómo era el patio, así es que no había ni un árbol. Todo era sol y había un calor espantoso y con una humedad tremenda, así que estábamos en el patio, pero corría viento, eso lo hacía un poquito más agradable. Pero de pronto eran ráfagas fuertes de viento. Entonces, cuando llegó mi turno, abro la Biblia, ¿no es cierto?, en el mensaje que tenía, en un papel así como este, ¿verdad?, así doblado en dos,
Abro el papel, lo dejo sobre la Biblia así, y viene una ráfaga de viento y se lleva mi papel hasta la casa del lado. Ni siquiera cayó en el pasto, simplemente se fue volando el papel a la casa del lado. Y la verdad es que gracias al Señor, que no era un mensaje largo y tengo bastante buena memoria, básicamente me acordaba de todo lo que allí había escrito y lo pude entregar. Pero el pastor que me vio, que se me fue volando el mensaje, se mató de la risa. Yo también, entre que me asusté, me dio risa, me dio vergüenza, pero pudimos salir adelante. El punto es que uno va preparado. A veces el Señor nos sorprende. Ahí aprendí que cuando predicamos a la intemperie, es bueno, si uno lleva un mensaje de esas características, ponerle un clip y tenerlo asegurado contra las páginas de la Biblia. O si no, llevar algún tipo de archivador donde los papeles estén mejor sujetos. Otra anécdota que les puede servir. En una celebración de un grupo de jóvenes, también en Centroamérica, y estoy hablando de mis inicios porque es la manera en que les estoy comunicando cómo uno aprende a predicar. A veces en las experiencias de otros, imitando, a veces con las propias experiencias, uno se va fogueando en medio de los aciertos y de los fracasos. Bueno, fue una situación muy particular. Me invitaron a predicar a un grupo de jóvenes. Yo llegué a la iglesia donde me dijeron, muy puntualmente, y llevaba mi mensaje que me habían dicho unos 20 minutos. Ok, perfecto, llegué con mi mensaje de 20 minutos. Pero resulta que me estaban esperando a la salida de la iglesia, como si fuese el garage, una cosa así. Y entonces, en ese lugar se pararon todos los jóvenes delante mío, hacía calor, y ellos estaban así como, sin muchas ganas, y yo no supe muy bien qué hacer. Entonces, medio me turbé y resumí el mensaje en unos 5 minutos, y creo que eso fue suficiente porque el calor era potente, bien abrasador, y no habría sido prudente hacer algo más que eso. Terminé, me dieron las gracias y yo me sentí un poco frustrado porque viajé por toda una ciudad que no me era muy conocida, llegué hasta el lugar, llevaba mi mensaje y básicamente es porque uno está aprovechando oportunidades, ni siquiera conocía mucho a la gente. Pero llegué, lo hice. Y mientras estaba así ya despidiéndome, porque sentí que eso era todo, los jóvenes dijeron, ¿sabe, hermano, que es nuestro aniversario como grupo de jóvenes? Así que acompáñenos, por favor. Vamos a ir a una pizzería que queda por aquí cerca y vamos a compartir comiendo pizza. Bueno, dije yo, por lo menos me gané una pizza, ya que vine casi en vano haciendo un mensaje que no era el que tenía. Bueno, vamos a comer pizza. Y entonces cuando llegamos allá, pidieron la pizza y todavía faltaba para que llegara, y mientras entonces llegaba la pizza, el líder de los jóvenes dijo, hermano Enzo, ya que estamos aquí, por favor, predíquenos. ¿Qué iba a hacer en ese momento? No tenía otro mensaje, el otro ya lo había resumido, no tenía mucho sentido volver a darlo, aunque había cosas que no había dicho. Entonces en mi mente el hámster empezó a correr a 1000 por hora, qué es lo que iba a dar, y me sirvió tener algunas cositas que estaban en ese mensaje. Pero ¿cómo iba a decir que no? Si estaba ya en ese lugar. Además, la plancha, mis queridos, de estar en un lugar donde había mucha gente, que yo la iba a interrumpir. Ellos estaban en lo suyo, comiendo su pizza, algunos en pareja, otros eran amigos, con cerveza, qué sé yo, inconversos. Y entonces yo los iba a interrumpir. Y con mi cultura chilena, yo me sentí como muy amedrentado de una situación así. Allá es mucho más frecuente. Hay una cultura mucho más evangélica en Guatemala, y por lo tanto no era tan extraño, pero aún así evidentemente los iba a interrumpir. Pero dije, bueno, aquí a lo que salga, a lo que vamos, Señor, por favor, haz algo tú. Y yo me puse de pie y simplemente dije, les ruego un momento de su atención, quiero compartirles una noticia muy importante.
Y por supuesto, no solamente los 20 jóvenes que estaban allí de la iglesia pusieron atención, sino también todo el resto de la pizzería, hasta los que estaban preparando la pizza. Todos se dieron vuelta y me quedaron mirando. Y fue un momento muy lindo, muy interesante. Y comencé a predicar totalmente de manera improvisada un mensaje evangelístico. Claro, improvisado, pero improvisado después de haber compartido el evangelio en la calle, en muchas partes, hartas veces. Por lo tanto, claro que hay un nivel de improvisación, sí, pero hay mucho de práctica previa que permite llegar a un momento así. Y en ese tiempo yo no tenía más de 30 años. O sea, la práctica es lo que hace que uno permita salir también de situaciones. Prediqué mi mensaje, que por respeto no deben haber sido más de 10, aunque la verdad es que la gente me puso tanta atención que yo creo que me solté y debo haber llegado tal vez a 15, incluso podría haber sido 20 minutos. No lo tomé, pero me sentí tan libre, tan escuchado y el mensaje sentí tan fuerte, tan lleno del Señor, que al final hice la oración y le dije: ¿quién quiere recibir al Señor? Y ustedes me van a creer, pero es varias personas de allí que no eran del grupo de jóvenes se convirtieron, recibieron al Señor y después me fueron a dar las gracias y de qué iglesia venía y qué es lo que estaba haciendo aquí, y conversamos un montón, aparte del grupo de jóvenes que estaban felices por lo que había pasado, porque se sintieron útiles, porque después del mensaje se pararon y compartieron en las mesas el mensaje del Señor con un folletito. Parece que ellos lo tenían claro, súper preparado en lo que iba a pasar. El único que no sabía era yo. Bueno, así pasan, hermanos míos, y eso es la manera en que nosotros vamos aprendiendo. Fíjense en esto. ¿Cómo nace un mensaje? Un mensaje tiene una atención bien importante para un predicador. Por una parte, la voluntad de Dios es lo más importante. Dios quiere comunicar algo y para eso va a usar a su siervo, el predicador. Pero también hay ciertas necesidades de la congregación que uno necesita conocer. En otras palabras, esta interacción entre la vida de oración por la cual escuchamos a Dios y esta interacción con la gente, olor a oveja. El pastor debe tener olor a oveja, de una manera u otra saber lo que pasa con su gente, con su congregación. Esta interacción produce finalmente preguntas que tenemos que poder responder, como por ejemplo: ¿por qué debo predicar este mensaje? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí al predicar este mensaje? ¿Por qué debe la congregación escuchar este mensaje? ¿Qué es lo que Dios quiere lograr con su pueblo a través de este mensaje? Esas preguntas son vitales. ¿Qué he entendido yo sobre este mensaje? Y por tanto, ¿cuál es el propósito en última instancia de lo que voy a compartir? Teniendo claro eso, puedo evaluar después los resultados. De lo contrario, ¿cómo sabría si estoy haciendo bien o no el trabajo? Pero todas estas preguntas surgen a raíz de esta interacción, de lo que Dios me va hablando, lo que Él me comunica en mi devocional, en mis estudios, en mis oraciones. Pero yo no soy uno que está escondido en una torre de marfil, ¿no es cierto?, por allá lejos, en contacto con Dios, y vengo de pronto a hablarle a este pobre pueblo pecador. No, yo soy uno que escucha a Dios, pero que tiene olor a oveja porque comparte con el pueblo. Conozco los pesares, los males, los comparto porque los vivo yo también, pero no hablo de lo que a mí me pasa necesariamente. Tal vez sirve de ejemplo, pero no hay que ser tan autorreferente, sino que hablo de lo que veo en mi congregación, de las necesidades que veo en ellos. Y porque voy viendo esas necesidades, voy pidiéndole a Dios también soluciones para las necesidades de mi gente. Y el Señor es muy generoso en entregar las soluciones que vienen de Él. Soluciones desde la revelación de la palabra. Y eso es la mejor de todas. Eso produce evidentemente una tensión que tiene que ver con la personalidad del predicador. Los políticos modifican su mensaje, modifican sus discursos para lograr apoyo.
y son como unos camaleones. Los medios de comunicación también modifican lo que sea por lograr rating. Hablan de lo que conviene, de lo que es políticamente correcto y de lo que le gusta a la gente. En otras palabras, se basan completamente en las necesidades de las personas o lo que captan de las necesidades, y muchas veces es el morbo de las personas más que las necesidades. Esos son los medios de comunicación. Pero los predicadores, los pastores, los maestros, no queremos eso en la iglesia, sino que nosotros queremos seguir las indicaciones de Dios, aunque con eso nuestro mensaje no sea tan popular a veces o nos baje el rating. ¿Me explico? Lo que la gente quiere oír versus lo que Dios quiere que la gente oiga es una tensión que el predicador tiene que aprender a manejar. Y por lo tanto, si yo me guío con lo que la gente quiere oír, voy a tratar de decir aquello que logre la aprobación de las personas. Mientras que si yo escucho a Dios, voy a tratar de voy a decir aquello que debo decir según los propósitos del Señor para la gente. Y eso produce una enorme tensión. Por eso les hablé ya en la clase pasada que tenemos que estar sanos como seres humanos, como personas, en nuestra interacción con Dios, en nuestra forma de vida, en nuestra oración, que Él sea nuestro sanador, para que así nuestro mensaje sea sanador para las personas, porque no podemos llegar a usar a las personas para sanarnos. No. Tenemos que ser usados por Dios como instrumentos de sanidad. Y este gráfico, este cuadro que les estoy mostrando es sumamente importante, porque de lo contrario, los predicadores, sobre todo los más jóvenes, pisan constantemente el palito de empezar a predicar lo que la gente quiere oír, el mensaje mejor recibido, el más popular, lo que se está predicando en otras iglesias, lo que cae bien. Y por volvernos similares a los otros pastores más exitosos, incluso copian el mensaje de otros. Y aquí ya no es el tema de la copia en el proceso de aprendizaje, sino la copia del mensaje popular, del mensaje bien recibido. Y eso, mis hermanos, es una copia peligrosa, muy peligrosa, porque lo que nosotros tenemos que tener compromiso es con lo que Dios quiere decirle a su pueblo. Lo podemos decir de manera maravillosa y siempre va a ser edificante, consolador y exhortativo. Siempre. Esa es lo que vimos la vez pasada, es el núcleo de la predicación. Pero no se basen solo en las necesidades de la gente, menos aún en lo que la gente quiere oír, porque es lo más conveniente, lo más animador. No, lo que Dios quiere decirle. Y es bien difícil saberlo. Servimos a Dios antes que a la gente. En segundo lugar, no nos servimos de la gente para lograr su aprobación y así ganar reconocimiento y sanar nuestra autoestima. No es ese nuestro compromiso. En tercer lugar, cuando es necesario hablar duro a la congregación, hay que asegurarse de que sea Dios detrás de eso y no nuestro mal carácter o que hemos tenido un mal día o que nos hemos enojado con alguien. La norma en la predicación siempre es la edificación, la consolación y a veces la exhortación. ¿Me siguen? Y en cuarto lugar, la voluntad de Dios es traer solución a las personas, soluciones de calidad divina, soluciones que vienen a través de su palabra. O sea, no proclamamos nuestras ideas ni nuestras soluciones. A mí se me ocurre, yo en tu lugar haría. No. El Señor ha dicho, miren este ejemplo en su pueblo, miren estos principios que debemos aplicar. Cuando estamos en esta forma vamos a tener estos problemas. Si hacemos esto otro, vamos a tener estas soluciones. Y para poder predicarlo con firmeza, tenemos que primero, por supuesto, haberlo vivido. ¿Me van siguiendo? El proceso de ser un maestro tiene muchísima responsabilidad. Y lo mismo de ser un predicador. Porque estamos en esta tensión. Tenemos que poder ser libres para poder liberar a la gente. Haber experimentado la solución del Evangelio, la libertad del Evangelio, la sanidad del Evangelio, para ser instrumentos de sanidad. Como decía por ahí un autor, sanadores heridos. Porque no somos perfectos y traemos muchas cicatrices, pero hemos ya
aprendido a sanar en nuestro Dios, en el poder del Espíritu Santo, para recién comenzar a proclamarlo para otros. Y por último, últimas diapositivas que nos quedan. ¿Qué predicar? Miren, mis queridos, el orden en el proceso de aprendizaje es siempre este. Primero, testimonios evangelísticos, en la calle, en la iglesia, con amigos, en el trabajo, lo que sea. Testimonio. Desarrollar la enseñanza de otro, como por ejemplo ser un maestro de discipulado, con el material de discipulado que otra persona ha creado. Maestros de niños, donde se requiere mucho dinamismo y dinámica, y quiero decir didáctica. Eso les va a ayudar enormemente. Y desarrollar, por último, un mensaje propio. Ese es el orden. En todos los casos, pero especialmente en D, o sea, en esto de desarrollar un mensaje propio, hay que estar atentos a lo que el Señor indique en nuestro tiempo personal de devoción y de comunión. Esos son los deseos del Señor y, por supuesto, tomar en cuenta también las necesidades de la congregación. Y ahí están los dos gráficos que le mostré en las láminas anteriores. ¿Me siguen? Este es el proceso de qué predicar. Antes les hablé de cómo aprender y de qué cosas tener cuidado. Pero este es el proceso. Así uno va creciendo en dificultad, en cantidad, en lo que va transmitiendo. Y última diapositiva para hoy día. Tenemos que entender que el Señor nos ha mandado, como dice Hechos 20:27, a predicar todo el consejo de Dios. Por eso, en una iglesia es necesario mantener un programa de enseñanza donde se exponen libros bíblicos, series de temas, invitados, por supuesto, para darle dinamismo a este proceso, pero donde se les pide generalmente temas especiales. Hay discipulados por niveles, grupos en casa donde se comparte la palabra. O sea, hay muchísima oportunidad en una iglesia. Por favor, no vayan a enfocar que lo único que se puede hacer es el púlpito. Y cada vez que hago un curso de homilética, la gente me hace esta misma broma. ¿Cuándo me va a pasar el púlpito, pastor? Y yo lo veo una broma que es casi tonta. La verdad no tiene mucho sentido. Hay tanto que hacer antes que eso. Hay tanto que aprender, tanto que foguearse, que tratar de llegar a la última instancia, a la más delicada y la que requiere más preparación. No sé, es como haber empezado recién a trabajar en una empresa y pedir al día siguiente que lo pongan de gerente general. No tiene ninguna lógica. Así es que no es una talla divertida. Sáquela mejor. Huele mal. Mire, hay mensajes temáticos que preparar todo el tiempo, como ese, por ejemplo, que les mencioné de una casa que se estaba inaugurando, pero hay aniversarios, el de la iglesia, el aniversario de la reforma, el aniversario de la patria, el día de la madre, el día del niño, el día del padre. Hay muchos mensajes de temas donde uno puede prepararse porque no sabe cuándo le va a tocar. Incluso simplemente en la casa pedir la palabra y dar su mensaje. Pues, por supuesto, si se puede hacer. Hay series que desarrollan temas y en ese sentido nuevamente les invito a conocer y usar el material que yo he creado porque surge de predicaciones. Por favor, no trato de ser autorreferente, pero ya que está este material que es rico en Biblia, que ya ha sido probado, ¿por qué no foguearse? ¿Por qué no aprender? ¿Por qué no cobrar experiencia usando material ya probado? Realmente creo que es una muy buena manera de hacerlo. Y por último, la exposición sistemática de libros. Eso es de lo más difícil que hay para hacer, pero es muy necesario en una iglesia. Por lo general, esto lo hacen los pastores de más experiencia, pero me he dado cuenta que hoy en día es lo que menos se hace en las iglesias, salvo en algunas pocas iglesias muy conservadoras. Prácticamente ya no se predican libros completos de la Biblia, y eso es una tremenda pérdida. Por esto de ser populares, por esto de ser dinámicos, de predicar los grandes temas, la manera con tanto énfasis que lo hacen algunos predicadores famosos, la iglesia está llena de temas que no tienen ninguna conexión y por lo tanto la gente recibe un montón de cosas pero no le puede dar hilo ni conexión
y no está recibiendo todo el consejo de Dios. Sigan esta indicación que les estoy dando. La iglesia necesita una dieta formal de aprendizaje en todo sentido. Y para eso hay mucho espacio para ti, para mí, para todos nosotros, para que trabajemos en esto tan precioso que es la enseñanza bíblica. En resumen, hay muchas oportunidades, se aprende mirando, se aprende imitando, se aprende practicando. A veces con errores, a veces con grandes aciertos, y así uno va ganando su propia experiencia. Necesitamos muchos maestros en esta iglesia y en todas, y algunos pocos predicadores también, pero más que nada maestros, y por supuesto de niños, de grupos en casa, de discipulado, de todo eso. Y para tener un maestro es toda una inversión, porque no es solamente alguien que hable bonito, sino alguien que se prepara muchísimo para que su contenido realmente edifique al pueblo de Dios. Y en cualquier nivel en que estés enseñando, que el Señor te dé ese privilegio, asegúrate de que sea un contenido bíblico y esté ricamente bañado en mucha oración. Porque sólo así será verdaderamente un mensaje ungido, y eso es palabra que habla y que transforma la vida de los oyentes. Amén. Padre, danos mucho de esto, muchos hermanos y hermanas que den su vida para prepararse y compartir con otros tu palabra. Y te lo pido con mucha gratitud, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga y nos vemos en la próxima.